Hola, pues vamos a hacer el día de hoy un nuevo capítulo de revisar una carta natal. En esta ocasión vamos a revisar una carta natal de Tarantino, el director de cine. Tarantino tiene una serie de presencias. Les voy a colocar la carta por acá para que ustedes la puedan ver. Es una carta que se podría analizar desde varios puntos de vista. Se podría analizar solo los aspectos, se podría analizar las casas, tiene casas interceptadas, tiene signos interceptados, lo cual nos va a hablar mucho de pendientes que él trae para solucionar, pues digamos, cuanto antes, ¿no? Para que esta vida le alcance. Dentro de los aspectos, pues Tarantino tiene una carta muy equilibrada, porque si ustedes se dan cuenta, pues es una carta que tiene tanto rojo, que son sus retos, verde, que son su información para que ha venido a recibir, y los azules, que son sus talentos. Aquí hay alguna situación muy interesante, porque en los aspectos azules no vamos a tener absolutamente ningún sextil. Y también vamos a tener solamente 2 cuadraturas. Esto es impresionante porque mayormente tanto el sextil como la cuadratura son los aspectos más eh, eh, relativamente más rescatados en cualquier carta que nosotros veamos, son los aspectos más rescatados. Y sin embargo, aquí no hay sextiles. ¿Qué quiere decir esto? Que es como una vida direccionada para hacer ciertas cosas ya muy trabajadas. Recuerden que en la astrología, nosotros tenemos como un sistema de creencias en donde está, en primer lugar, la participación de que cada vida, de que cada encarnación nos colabora un poco en un paso evolutivo hacia un sendero final, ¿sí? Ese sendero final obviamente cambia mucho porque los aspectos astrológicos, el acomodo de los planetas, el acomodo de los puntos de cálculo y demás, pues no van a tener otra opción más que servirle a cierta determinación en donde finalmente el individuo decide. En la astrología no todo está así como que escrito, sí hay tendencias, ¿no? Por ejemplo, les voy a platicar un poquito la tendencia que trae el medio cielo de Tarantino. Vamos a observar el cursor. Si ustedes observan el cursor, se van a dar cuenta que en la línea recta que yo estoy trazando, en la línea imaginaria en donde yo quisiera plantearme los 4 cuadrantes, eh, la línea del medio cielo se va a inclinar mucho más hacia la casa 9. Y eso va a tener un significado de que en este caso Tarantino nace con una misión de entregar de alguna forma su vida, sus talentos a los demás, de ir cerrando ciclos. Es muy interesante numerológicamente porque tiene un doble 9. Por una parte, pues él nace un 27 y por otra parte es del año 1963. Entonces, yo en esta visión del medio cielo asocio mucho esos nueves, porque fíjense bien que el medio cielo está totalmente inclinado precisamente hacia la casa 9. La casa 9 está poblada, tiene un quirón en casa 9 y luego aparte este quirón está en Piscis. Un quirón en casa 9 es una persona buscadora, es una persona de recorrer grandes caminos, grandes distancias, solamente para buscar el mejor regalo que le pueda aportar a esa persona que cumple años o a esa persona a la que quiere complacer, a la que quiere deleitar,
solamente para que encuentre un poquito de sentido con el más mínimo detalle o con el más grande regalo. Un Quirón en casa 9 es una persona que se niega a morir. Recuerden que con Quirón tenemos una especie de quiero morir, ¿no? Quirón en casa 9 que estaría más o menos en domicilio. Quirón no tiene un domicilio y lo podríamos poner en cualquier lugar de la carta con grandes lecciones. Sin embargo, al ser precisamente Quirón el personaje que nutre el símbolo de Sagitario, pues aquí podríamos decir que de alguna forma la casa 9 es la casa de Quirón. Eh, Vamos a tener esta necesidad de encontrar el viaje interior, de encontrar la filosofía personal de la vida. Y si le agregamos la parte libre, la parte artística, fíjense qué maravilla que una persona del talento que tiene Tarantino, que es un hombre conocedor, es un hombre talentosísimo, y que nos regalen esta posibilidad de, de visualizar su Quirón en Piscis, que es toda esta sensibilidad que podemos visualizar. Tarantino tiene un cine muy particular. En algún momento al cine de Tarantino se le llamó junto con sus amigos, ¿no? Robert Rodríguez. También hay otro director que ahorita me acuerdo y les digo, les empezaron a llamar el cine dionisiaco por este ímpetu. Yo hoy que reviso la carta de Tarantino, me doy cuenta que al ser Aries, es del 27 de marzo, de los primeros grados de Aries, claro que trae como que este impulso arrebatado de mostrar la sangre. Recuerden que si tenemos un signo cercano a todo lo que es la sangre de los toreros, de los carniceros, de los hospitales, de los médicos, ese ímpetu para trabajar con este fluido humano, pues es el signo de Aries. Y efectivamente, pues Tarantino es Aries. A mí me explica una gran cantidad de cosas el visualizar su sol en este grado de Aries, en el grado pues número 6. Luego tenemos también sobre la línea del medio cielo, vamos a tener a Júpiter y vamos a tener a Mercurio. Fíjense que a pesar de que Mercurio se encarga de hablarnos del lenguaje escrito, del lenguaje oral, de toda la conexión que tenemos con la oralidad, con la transmisión de boca en boca, pero también con el comercio, pues, bueno, con la negociación, ¿sí? Con la festividad de la palabra, ¿no? Con la literatura, con la filosofía, porque Mercurio es un poco acercarnos a todo el ámbito del conocimiento. Mercurio en casa 9 es particularmente simbólico, porque dentro de esta posibilidad de encontrar el sentido de la vida, tenemos que anclarnos a un símbolo de vida. Entonces suelen estar con Mercurio en casa 9 grandes diseñadores gráficos, fotógrafos. Por supuesto, en este momento yo me siento maravillada de descubrir que un cineasta como Tarantino tenga precisamente esa capacidad de simbolizar, de hacer visual esta noticia, ¿no? Que nos vienen a traer. Luego también trae Júpiter. Júpiter también está en casa y también aquí trae Quirón. Los que aplican para hacer un stellium en la carta de Quentin Tarantino son el Sol, Júpiter y Mercurio y están justamente en la cúspide de la casa 9 y 10. ¿Qué significa la cúspide de la casa 9 y 10? Bueno, pues que es el medio cielo. El medio cielo, aquí empecé a relatar todo esto, el medio cielo está mucho más inclinado hacia la casa 9.
lo cual significa que hay un reto personal como parte de la misión de vida de Tarantino de traerle algo a la humanidad. Bueno, por demás sabemos que ya lo ha hecho. Tarantino es una persona que ha alcanzado a simbolizar eh, conceptos tan difíciles y tan presentes en toda la parte de la historia de las ideas, de la historia de la literatura, de la vida humana, como es la venganza, como es esta sombra de la rivalidad, del resentimiento de alguna forma, es como de un resentimiento social, como de un resentimiento incluso de clase, ¿no? Yo creo que ahí nos podríamos ir en todas las películas de Tarantino a visualizar cuáles son los grandes temas. Y saben qué, que definitivamente tendríamos que hablar que es uno de los grandes maestros de la sombra. Aquí, bueno, yo les quiero decir que todos los grandes directores pues van a tocar la sombra, pero Tarantino lo hace de una manera muy peculiar. Yo creo que una de las palabras que podrían definir al cine de Tarantino es la sutileza. Esa sutileza que nos hace percibir una serie de factores, una serie de datos para concebir de repente como que todo un esquema, toda una cosmovisión de la vida de una persona, que son sus protagonistas y son sus antagonistas. Bueno, entonces con esto hasta aquí podríamos visualizar como que toda esa riqueza que podríamos explorar entre la casa 9 en Piscis y la casa 10 en Aries. A mí me parece que trae una casa 10 con bastante dificultad, porque por una parte, pues aquí tenemos el signo solar, pero por otra parte, se trata de un signo interceptado. Su signo de Aries, toda esta característica del liderazgo, del emprendimiento y demás está atrapado en la casa 10. Y si ustedes se dan cuenta, Aries y casa 10 pueden ser un binomio perfecto, pero si se desequilibran, como pudiera parecer que están aquí, a partir de que los vemos interceptados, si se desequilibran, pues van a traerle grandes sorpresas al protagonista de esta vida, de esta carta. De alguna forma, el poder puede atrapar al liderazgo. Y si fuera el caso contrario, que fuera el signo el que estuviera atrapando a la casa, el liderazgo podría quedar, o esta parte impulsiva, esta parte de iniciativas totalmente alebrestadas, totalmente eh, improvisadas que puede tener Aries, estarían sujetas al poder. Entonces es como que una parte de muchísima conciencia la que se tiene que hacer aquí para que no se quede atrapado, como está en este caso, el signo de Aries en la casa 10, ¿no? El liderazgo al servicio del poder. Y bueno, ponernos al servicio del poder, pues ya sabemos por parte de la historia y del arte y del poder mismo, pues que de repente pudiera ser una idea fantástica y de repente pudiera tener resultados catastróficos. Empezamos aquí en la casa 10 a hacer el recorrido, después nos fuimos a la casa 9. Fíjense que a veces para ver las cartas siempre hay que irnos a visualizar dónde está el sol, porque el sol, como en este caso, que está tan acompañado, que está tan arropado por otras presencias planetarias, nos va a hablar mucho de esta misión de vida, pero no hay reglas. Cuando nosotros volteamos a ver una carta natal, ustedes pueden empezar realmente por donde los lleve su ojo. Analizar cartas natales significa abrir el ojo. Y cuando nosotros aprendemos a abrir el ojo, ustedes se pueden ir a Urano, ustedes se pueden ir a Neptuno, ustedes se pueden ir, a mí me gusta mucho un estilo en donde lo primero que hacemos es ir a ver los nodos y vemos esa dirección de vida, de dónde vienes, hacia dónde vas, cuál es tu energía, cuál es tu vehículo.
También no podríamos descuidar, en este caso, un ascendente Cáncer. O sea, fíjense cómo el ascendente Cáncer viene a encontrarse dentro y fuera de su casa. El ascendente Cáncer trae una necesidad enorme de hacerse independiente, pero al mismo tiempo trae una necesidad de sentirse protector de los que lo van rodeando. Entonces aquí puede tener un ascendente Cáncer con un reto continuo desde que es pequeño de estar jugando, ¿no? Como al gato y al ratón entre la casa y la calle. Y sentirse además como que muy incómodo dentro de la casa por esa necesidad tan grande de independencia. Un ascendente Cáncer es un guerrero, pero es un guerrero de la independencia, de la libertad. Y obviamente aquí tenemos grandes personalidades que tendrán que salir del cascarón de la burbuja de cristal en donde de repente nos coloca toda esa protección o todo ese anhelo que nos da Cáncer para salir de repente al mundo. Aquí está bien interesante porque también en el signo de Aries vamos a tener al nodo norte. Perdón, ya me equivoqué, muy feo. En el signo de Cáncer, que está el ascendente, vamos a tener el nodo norte y a unos cuantos grados del nodo norte vamos a tener a Marte. Todo lo que tengamos cerca del nodo norte le va a auxiliar a la misión de vida, le va a auxiliar a empoderar al Sol. Para que nosotros pudiéramos ver que esto es, que se lleva a cabo dentro de la carta, yo les invitaría a ver el trígono que sale de Marte hacia el estelium o bien del estelium hacia Marte, ¿sí? Esta presencia marcial tan cerca del nodo nos está indicando que hay que optimizar todos los talentos para poder llegar a esa dirección. ¿Cuál es la dirección? La tenemos en Cáncer y ocupa una parte muy importante de la casa 1, que es la personalidad. Tenemos una casa 2 en Leo, Marte estresado, la fortuna en Leo, indiscutible. La presencia de la fortuna en casa 2 pues habla por sí sola. Cuando vemos a esta persona que desde joven fue consiguiendo eh, todo el camino, toda la dirección exacta para hacerse de esta posibilidad de ejercer su deseo más grande, ¿no? Que era realizar cine. Yo creo que basta con ver algunas entrevistas que han hecho a Tarantino para identificar que su vida fue muy directa y sus talentos fueron descubiertos muy a tiempo, tanto por él mismo como por los demás. Una frase que tiene Tarantino que yo creo que es de las más emblemáticas es: yo no estudié cine, yo fui al cine. Y así es como tenemos a esta persona, número uno, con esa rebeldía ariana de no encajar en la formación escolar tradicional. Número dos, esta también lo podríamos decir ya no como rebeldía, sino como este liderazgo ariano de decir, pues es que yo ya sé a dónde voy, ¿no? Y finalmente, pues si le ponemos aquí la fortuna en el segundo signo de fuego, fíjense que ahí es donde hace mucho sentido el trígono, porque el trígono viene de un signo de fuego que es Aries y se posa en el siguiente signo de fuego con la fortuna que es Leo. Y luego, pues vamos a tener presencias difíciles en casa 3, porque por una parte está, fíjense que aquí también podríamos decir que este Urano en casa 3 habla solo. En esta casa de las comunicaciones, de los medios, del entorno, con este Urano se puede hablar de cierta locura para transmitir. Y claro que eso lo podemos ver. De repente Tarantino tiene en sus películas un tono tan jocoso, ¿no? Tan risible y de repente tiene innovaciones tan impresionantes.
esa especie de violencia sistemática que se ejerce en todas las películas es algo loco completamente. Pero es una locura que nos trae, aparte de un parteaguas en la reflexión del tema que esté tratando, también nos trae una enorme belleza, porque siempre es como de textura, ¿no? Como es una violencia que se puede tocar desde el ojo, y eso es sencillamente, es brutal y es maravilloso. Y yo creo que eso es como que algo que al menos yo me explico desde Urano en la casa 3. Después vamos a tener a un Plutón en casa 3. Aquí tanto lo podríamos reconocer como un gran revolucionario de los medios, de la mediatización del cine, como también podríamos indagar en algunas cuestiones íntimas, familiares, en alguna buena biografía de Tarantino, de qué pasaba con los hermanos. Si en el clan, si en la familia de origen hubo alguna pérdida de un hermano, hubo a manera voluntaria o involuntaria, pues algún aborto, algún bebé que no nació o que nació unas horas o que nació unos días y que deja este gran vacío en el entorno más inmediato del crecimiento del director Quentin Tarantino. En la casa 4 tenemos Lilith, esta zona incómoda de la infancia, de la familia, esta zona en donde la persona podría estar como un león enjaulado constantemente, pues vamos a tenerla precisamente en la casa 4, lo cual nos habla ya de entrada de un niño ajeno a ese entorno, de un niño desencantado de alguna forma por esta presencia de la incomodidad general que para la carta trae la mujer salvaje o el lado oscuro de la luna, que es Lilith. En la casa 5 aparece una maravilla porque Neptuno en casa 5 aparece en personas, en personajes que traen infancias muy difíciles. Y entonces, en todo ese desgano, desencanto de la vida, entonces sale Neptuno en casa 5 y te dota de deseo, te dota de esa divinidad del deseo. Y se adquiere, digamos, esa grandeza a partir de una especie de anhelo divino que va a tapar como que todos los huecos de información en una carta pueden estar a salvo con un Neptuno en casa 5. Es una presencia maravillosa. Algunos autores les llaman el niño Dios, ¿no? Dentro de la carta natal. En la casa 6 traemos ya en el signo de Capricornio la cruz del infortunio y en la casa 7 el nodo norte en Capricornio. Fíjense que esto yo lo quiero ligar mucho con ese sol en medio cielo, porque al traer el nodo sur en Capricornio significa que esta persona ya conoce el poder, ya se sabe perfectamente su casa 10, ya vivió de alguna forma en ese ímpetu del don de mando, ya lo domina, pero ahora ese don de mando lo tiene que saber aterrizar desde el yo soy, desde la identidad, no desde lo fácil que un Capricornio puede desequilibrarse en el poder. Entonces, aquí creo que este es uno de los retos más grandes de la carta de Tarantino. El venir desde un nodo sur en Capricornio y tratar de darse esa vida de empoderamiento a partir de su identidad, no a partir del poder por el poder mismo. Y luego vamos a tener, ahí en la casa número 7 habrá otros temas, porque no solamente les he hablado del nodo, pero finalmente podríamos hablar de esta exigencia tan grande que va a tener un Capricornio en casa 7 para todas las parejas, para todas las sociedades, para todas las negociaciones o asociaciones que haga. Bueno, de aquí
vamos a ir a la casa 8, trae una casa 8 en Acuario, y en Acuario vamos a visualizar a un Saturno, ¿sí? Saturno en casa 8, pues no va a estar tan cómodo, pero va a dirigir muy bien. Saturno en casa 8 es el que siempre saca la casta y el que va a despertar en algún momento para identificarse como necesito solucionar esto de otros, porque recordemos que casa 8 tiene mucho que ver con lo ajeno, tiene mucho que ver con lo heredado. Bueno, después vamos a tener a Venus en casa 8 y en Acuario. Aquí sí podríamos hablar de esa necesidad de liberar a los demás del apego de las relaciones. Aquí tendríamos, me gustaría mucho abundar a esa connotación que le asignaron a Tarantino en su primera trayectoria de hacer el cine dionisiaco, porque de alguna forma va a ser como que una puerta de entrada a esa igualdad que hoy por hoy seguimos viendo cómo se abre la era acuariana a partir de esas grandes verdades, digamos, que nos damos cuenta que siempre han estado ahí, pero que no tenían nombre. Y una de esas es la libertad en las relaciones. Luego ya nos dimos toda la vuelta. Sería sumamente interesante ver los aspectos. A mí me encantaría analizar, en otra ocasión lo haremos, los trígonos que trae. Es una carta talentosísima, pero también lo que más me llama la atención es que es una carta completamente inclinada hacia ver por la humanidad. Hace mucho sentido con el nodo sur en Capricornio, porque ya se conoció el poder, entonces ahora hay que cambiarlo, hay que moverlo para regresar a ver a la humanidad. Y qué mejor que el arte, ¿no? Yo, bueno, hace un rato, justamente por eso saqué la carta de Tarantino, porque hace rato estaba viendo pues la película esta de Once Upon a Time en Hollywood, y en esta película Tarantino hace un movimiento fenomenal. Tarantino nos muestra al final de la película que el arte dignifica la historia, que el arte puede hacer la diferencia y que el arte significa la posibilidad de alterar los hechos. Bueno, con esto me quiero despedir porque precisamente me dan ganas también de sacar ahora la carta de Sharon Tate, que es de alguna forma pues la protagonista reivindicada, ¿no? De acuerdo con esa tragedia en la que ella pierde la vida. De eso se trata esta película de Once Upon a Time. Y pues ahora irnos a ahondar un poquito en la carta de ella y hacer, igual que Tarantino hizo con su película, dignificar al personaje, darle una identidad eh, pues amorosa, ¿no? Desde ese punto de vista. Entonces, eso lo analizaremos en otro video en esta misma semana. Quédense pendientes y denle like a este video, por favor. Y bueno, pues también píquenle todas las campanitas, incluyendo la de compartir, por si conocen a alguien que como yo, pues sea muy, muy fan de Tarantino. Buenas noches.